personaje que es la iglesia del Señor. Gloria a ti, Señor, por esta gente tan linda con corazones dispuestos. Vamos a hablar hoy un tema muy lindo que el Señor tiene para nosotros. Y lo he titulado "Y el mundo espiritual", con interrogación. Porque a veces como que no somos conscientes de la existencia permanente de un mundo espiritual. Para eso vamos a abrir la palabra del Señor en Lucas. Abramos nuestras Biblias en Lucas, capítulo 7. Cuando estemos listos, escucho aménes. Lucas, capítulo 7. Versículo 1 al 10. El título que dice acá en la Biblia dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Dice: después que hubo terminado todas las palabras del pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gracias, Señor, por esta palabra que nos das el día de hoy. Te pedimos que seas tú personalmente llevando tu palabra y tu revelación a los corazones de tus hijos aquí presentes. Y no permitas que yo cambie ni una tilde ni una coma de lo que tú tienes que decir. Amén y amén. Bueno, ¿y del mundo espiritual qué? ¿Qué sabemos? En Lucas, el Señor nos muestra un pasaje de su vida en donde Él estaba caminando con sus discípulos. Generalmente había una multitud que lo seguía. Y un soldado romano, un centurión romano, o sea, no era cristiano. Él profesaba una religión politeísta romana. Y un centurión es un oficial que tenía bajo su cargo 100 soldados. Por eso se llama centurión, por 100 soldados. Hoy estoy muy inteligente también. 100 soldados. Y normalmente a eso se le llamaba la centuria, y una legión era 60 grupos como este. O sea, una legión era conformada por 6,000 hombres. Él estaba dirigiendo a 100 soldados, pero sobre él había más comandantes. Por eso él dice: yo sé, Señor, que yo estoy bajo autoridad, o sea, hay a quien rendirle cuentas. Y eso lo he predicado muchas veces. Qué tan importante es que nosotros tengamos una cobertura, tengamos una autoridad sobre nosotros, a quien rendirle cuentas, alguien que ore por nosotros, que nos proteja, pero que nos corrija y que nos diga quieto. ¿Cierto? Él estaba bajo autoridad y tenía debajo de él también
personas a quien dar órdenes. Cuando él supo que Jesús venía, él, siendo romano, repito, creyó en Jesús. Y dijo, yo necesito que Jesús sane a mi siervo. Pero no se creyó digno de ir, porque dijo, yo soy pecador. Yo me he pasado pensando mal, haciendo malas cosas. Aunque, fíjense que los judíos que estaban allí intercedieron por él, como que tenían una palanca y él tenía una palanca con eso. Dijo, Jesús, es bueno que lo atiendas porque él ha sido bueno con nosotros, tanto que nos ha construido una sinagoga. Era un hombre bueno, pero no se creía digno y mandó a sus amigos a que hablaran con Jesús. Y Jesús inmediatamente dijo, claro, yo voy. Fíjense la diferencia. En un momento determinado y en otro pasaje, una extranjera le pidió a Jesús que liberara a su hija. Y él dijo, yo estoy llamado solo para los hijos perdidos del pueblo de Israel. No para los perrillos. Y que ella dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Él dijo, no. En este era otro extranjero, un romano. Y él dijo, sí, y fue. Jesús quería sanar. Y cuando estaba cerca le dijo, no, que no llegue más. Y mandó a otros amigos. Y les dijo una sentencia, una frase espectacular. Dijo, versículo 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero vi la palabra y mi siervo será sano. O sea, él creía en Jesús y no era un cristiano. Hasta ahora estaba reconociéndolo. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Seguramente él había escuchado de Jesús, seguramente había escuchado algunas de sus charlas y predicaciones. Pero como centurión no tenía la posibilidad de ser un seguidor asiduo, eventualmente. Pero tenía claro lo que era Jesús, a quién representaba y qué nos había traído. Porque inmediatamente, ¿cómo podríamos imaginarnos que Jesús, yo me imagino que estaría como a unos 100 metros de distancia, porque lo vio y no lo dejó que se acercara más. Y le dijo, solo di la palabra, desde allá, di la palabra, y mi siervo acá va a ser sano. Yo lo creo, dijo, yo lo creo. ¿Cómo física y materialmente Jesús podría a 100 metros de distancia sanar a este? Y sobre todo, que el centurión tenía claro que dijo, ¿por qué? Yo estoy bajo autoridad, pero sabía que Cristo también, Cristo muchas veces les enseñó y les manifestó, yo no digo lo que quiero, sino lo que el Padre me dice que diga. Era claro que Cristo reconocía, Cristo pasaba noches enteras orándole al Padre. Lo menciona la palabra. Antes de algún suceso importante, grandioso, un gran milagro, veamos que Cristo anteriormente había estado orando toda la noche en vigilia. El centurión sabía que Cristo estaba bajo autoridad, pero también le dijo, porque yo también tengo gente que me sirve, y a este le digo vaya y va, y a este venga y viene, y a mi siervo haz y lo hace. Él sabía la autoridad de Cristo, pero una autoridad espiritual. Porque estaba a 100 metros. Él sabía que si Cristo daba la palabra, porque él dijo, di la palabra. Si Cristo decía, sé sano, inmediatamente el mundo espiritual empezaba a moverse para confabularse para la sanidad del siervo. Eso lo hacía en el mundo espiritual. Nosotros a veces no somos conscientes de la importancia del mundo espiritual, que es real y es más real que el mundo material. El mundo material es lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, y es lo que se pierde
lo que se va, lo que se daña, lo que se pudre, lo que se corrompe, lo que se queda, porque morimos y nos vamos. Pero eso se queda. El viejo dicho, todo el mundo un cliché, no hay entierro con trasteo. Y entonces yo me esfuerzo toda mi vida porque yo quiero comprarme ese Jaguar. Y quiero comprarme, si no es un Jaguar, yo quiero ese Maserati y voy a ahorrar porque es eso, porque yo me lo merezco por mi trabajo y todo, y llego y lo compro. Y al día siguiente me dice el Señor, ahora te necesito acá. Y lo disfrutará mi yerno, será porque se queda. Luchamos tanto por lo material y nos olvidamos que el mundo real es el mundo espiritual. Porque Él nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, y nos dio su espíritu. Y nosotros somos espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Este cuerpecito para las lombrices, pero lo demás va para allá, para la eternidad con Él. Y es lo que menospreciamos, porque estamos preocupados por todo. Y que ya es tarde, y que el banco, y que mi novia, y que mi esposa, y que mi esposo, y que mi hijo, y que mi suegro. Por nada estéis afanosos, dice el Señor. Por nada estéis afanosos. Más bien que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Y saben qué? Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Pero ¿sabe por qué nos afanamos? Porque se nos olvida que realmente lo que existe es un mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual hay jerarquías, hay entes, hay personajes que a veces no conocemos o generalmente desconocemos. En el Nuevo Testamento vemos por lo menos 3 veces donde se nombra un centurión humano. Cuando Cristo murió, había un centurión con 3 soldados más y dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Ese fue otro centurión. Y más adelante, en Hechos de los Apóstoles, vemos cuando el Señor se le aparece a Pedro, que era muy radical ya en ese momento, y Pedro decía, yo solamente con los judíos. Y el Señor se le aparece a Pedro y dice, Pedro, tienes que ir a la casa del centurión. De Cornelio. Y el centurión estaba con toda su familia esperando a Pedro. Y como recordemos que a Pedro se le apareció el Señor en una visión y le mostró un lienzo donde le dibujaba todos los animales cuadrúpedos. Y le decía, lo que Dios hizo, esto Dios lo hizo, esto no es maldición sino bendición. Porque ellos estaban limitados, no podían comer peces sin escamas, animales con casco, no podían comer muchas cosas, ¿recuerdan? Y ahí el Señor estaba levantando esa prohibición y dándole la posibilidad de comer de todo. O sea, ellos no podían comerse un pescado sin escamas. ¿Quién conoce un pescado sin escamas? Un bagre. Los bagres no tienen escamas, no se pueden disfrutar un bagrecito. Yo te digo, uy, un bagrecito, Señor. Camarones tampoco podían comer. Muchas cosas, el Señor bendijo eso. Pero no solamente quería decirle eso a Pedro, quería decirle, yo no hago distinción entre los hombres porque todos han sido creación mía. Entonces, no solamente los mando a los judíos, sino los mando a los gentiles, a los que no conocen mi palabra para que conozcan de mí. Y ahí empezamos a clasificar nosotros. No somos judíos. Y Pedro bajó la cabeza y se fue. Pero el Señor se le apareció a Pedro y también hay un centurión ahí, Cornelio. Desde que nacemos nos enseñan de las 3 dimensiones: alto, ancho y profundo. Y nos limitan la mente para ver y creer que lo único real es lo que vemos, sentimos y comemos. Lo físico es lo que nos enseñan desde el colegio, nuestros padres, el colegio. Lo físico, yo me acuerdo cuando yo era sardino hace poquito.
Había un programa de televisión, una película que se llamaba La Dimensión Desconocida. ¿Quién la recuerda? Sí, sí. Ah, ya les adiviné la edad, miren. Dimensión Desconocida. Era un programa donde, por ejemplo, estaba un niño jugando y llegaba y se acercaba aquí al vidrio y se iba a recostar en el vidrio y ¡puf! Se entraba, lo absorbía una dimensión desconocida. Y el Señor que llegaba y se recostaba aquí, una dimensión, era como un portal especial, una dimensión desconocida. Pero era una película de miedo. Yo me asustaba. Y la música era de suspenso. Era pam, 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 pam. Ah, ese era Tiburón, ¿no? También era de miedo. También era de miedo. Pero ¿saben qué? En la realidad tenemos esa cuarta dimensión, porque es la dimensión del Espíritu. Es la dimensión que más desconocemos, pero es la que más nos enseña el Señor. En en Génesis nos dice que el Señor creó en Génesis 1. El Señor creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Ahí creó el Señor a todos los seres espirituales. Y estoy hablando de los ángeles. Y recuerden que dentro de los ángeles creó a Luzbel, un ángel precioso, un ángel de luz. Se vestía con piedras preciosas, cornalina, topacio, etc. Sus vestiduras eran preciosas. Él era de una figura así bien plantado, así. Miren. Bien plantado el tipo. Pero resulta que se le subieron los humos y quiso ser como Dios. Quiso subir a lo alto y que todos le adorasen. Y fue cuando el Señor lo envió a la tierra. Lo mandó a la tierra y cayó a la tierra con una tercera parte de los ángeles. Ellos eran los habitantes del mundo espiritual inicialmente. Ellos. Miremos en Isaías 14:12. Vamos hasta Isaías. Isaías 14:12. ¿Escucho amenes? Y ahí Isaías nos muestra esa caída de Satanás. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Versículo 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y vámonos a Apocalipsis, el último libro, Apocalipsis, capítulo 12. Capítulo 12, estamos, versículo 4. Dice, empezamos desde el 2, desde el 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Allí el Señor le está revelando a Juan cómo Satanás, al caer, se trajo con él una tercera parte de los ángeles, que son millones de millones, son incontables. Y los ángeles habitantes de ese mundo espiritual, tanto los ángeles de Dios como los ángeles que cayeron o los ángeles caídos, pero sobre todo los ángeles de Dios tenían jerarquías, así como en el ejército o en la fuerza aérea, en las fuerzas militares, tenemos de arriba hacia abajo general de 1, 2, 3, 4 soles, tenemos coronel, mayor, capitán, teniente, subteniente, aquí también. Y entonces la palabra nos enseña que las jerarquías de estos seres eran querubines, serafines y tronos.
los de arriba. Luego seguían unos que les obedecían, que eran, los llamaban virtudes y potestades, los llama la Biblia. Y luego los arcángeles y los ángeles, que esos son los que más conocemos, que son reales, que se le aparecieron a Abraham. ¿Recuerdan? Que los ángeles se le aparecieron a Abraham. El Señor mismo se le apareció a Abraham, pero ángeles también. Ángeles se le aparecieron a Lot para sacarlo de Sodoma, cuando el Señor iba a destruir a Sodoma. Ángeles se le aparecieron a María para anunciarle que iba a ser engendrada por el Espíritu Santo. Ángeles son reales. En cierta oportunidad, el hijo de Isaac, ¿cómo se llama? Jacob, el hijo de Isaac, Jacob, cuando era por su nombre era un engañador, y él tuvo que salir corriendo de su tierra porque su hermano lo iba a perseguir para matarlo, y él se quedó dormido. La palabra dice que puso una piedra de almohada. Entonces ya podemos darle gracias, Señor, porque anoche dormimos con una almohada deliciosa. Él tuvo una piedra, y cuando estaba dormido el Señor se le apareció en sueños. Y él veía el sueño que el Señor le puso una escalera que estaba apoyada en la tierra, pero subía al cielo. Y subían y bajaban ángeles. Y arriba estaba el Señor, que le estaba reafirmando la promesa que le había hecho a su padre y a su abuelo, a Abraham y a Isaac. Y es que toda la tierra que podía ver se la iba a dar a él, tal como se lo había prometido a su padre y a su abuelo. Y que su pueblo y la descendencia iba a ser incontable como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Pero él vio los ángeles. Él vio el mundo espiritual. Así como los ángeles tienen esas jerarquías, los ángeles caídos también. Entonces tenemos, algunos estudiosos dicen que son los ángeles superiores, principados, subordinados y legiones inferiores. Pero nosotros en Efesios podemos ver cómo el Señor decía que la guerra no es contra sangre ni carne. O sea, la guerra que tenemos nosotros con cualquiera no es contra el vecino, ni contra el jefe, ni contra la esposa o el esposo. No, la guerra no es, dice, la guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Esas son las categorías de los ángeles caídos, de los demonios. O sea, hay categorías y jerarquías para los ángeles, hijos de Dios, y hay jerarquías para los ángeles caídos y los demonios. Y ellos están todo el tiempo en guerra. Pablo nos hablaba de un tercer cielo. Pablo nos dice, le estaba contando a la gente, les dice, conozco un hombre, se refería a él, que hace 14 años, un hombre en Cristo, o sea, un hombre cristiano, que hace 14 años fue llevado hasta el tercer cielo. Yo no sé si estaba en el cuerpo o fuera de él. O sea, Pablo decía, yo no sé si fue en el espíritu que me llevó o me llevó en cuerpo y alma. Pero sí dice que fue llevado al tercer cielo y que fue arrebatado al paraíso. O sea, él compara el tercer cielo con el paraíso. Vamos a leerlo porque quiero que quede claro que es la palabra de Dios la que dice eso. Está en 2 de Corintios, capítulo 12. En 2 de Corintios, capítulo 12 nos dice... ¿Estamos? Versículo 2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo conoció el mundo espiritual allá, en el tercer cielo. Él conoció el paraíso.
¿Recuerdan en la clase cuando el Señor Jesucristo cogió el paraíso y lo llevó al tercer cielo? ¿Lo recuerdan? Está allá arriba en el tercer cielo. El primer cielo es este que nosotros vemos. Las nubes, el aire, por donde vamos cuando cogemos un avión, ese es el primer cielo. Toda nuestra atmósfera. El segundo cielo son ya donde está Venus, Marte, Mercurio, donde están todos los planetas, las constelaciones, la Vía Láctea, etc. Ese es el segundo cielo. Pero el tercer cielo es espiritual. Fíjese que el cielo de acá depende del día y de la noche, o sea, depende del tiempo. El segundo cielo también, porque está inmerso en el sol, la luna, las estrellas, la tierra, etc. Depende del tiempo. El tercer cielo, que es espiritual, no depende del tiempo porque es eterno. La eternidad no tiene tiempo. ¿Sí? ¿Me siguen? No tiene tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos del tercer cielo, cuando hablamos de la eternidad, cuando hablamos de la cuarta dimensión, estamos hablando del mundo espiritual. Y Dios es espíritu y nos hizo a nosotros con su espíritu, el cual se perdió cuando Adán pecó, pero vino el segundo Adán, que es Jesucristo, y con su muerte y resurrección, con la sangre que pagó, nos rescató, y el Espíritu de Dios volvió para quedarse aquí con nosotros, y vive en cada uno de nuestros corazones. Gloria a Dios, déselo fuerte, porque es para Él. El Señor Jesucristo, cuando escuchó al centurión decir esto, se volteó y dijo, quedó aterrado. Como que empezaron a decirle y empezó a abrir los ojos. Yo no sé si él preguntó, ¿verdad que eso dijo? ¿Están seguros que eso dijo el centurión? Dijo el Señor, ni aún en Jerusalén había escuchado yo tanta verdad, tanta sabiduría. Ni los mismos discípulos de él conocían realmente a lo que había venido Jesucristo, ni conocían todo lo que iban a hacer. No tenían la revelación, el Espíritu no estaba con ellos. Pero un centurión romano sí sabía. Sabía que Cristo era el Hijo de Dios y sabía que Cristo se movía en un ámbito espiritual, porque Cristo predicó todo el tiempo, el reino de los cielos se ha acercado. Ya está acá el reino de los cielos. El Señor nos enseñó eso. Es una extensión de ese tercer cielo espiritual. Él nos trajo ese tercer cielo acá. Pero no físicamente. Es que los judíos, cuando estaban esperando a Jesús, esperaban a quien los libertara, pero con ejército, con espada, a caballo. Pero el Señor no vino. El Señor vino a libertarlos del corazón, del pecado, porque vino a trabajar en el Espíritu. Ellos no entendían el Espíritu. Pero Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y les conviene a ustedes que yo me vaya, porque así podré enviarles la promesa del Padre, que es el Espíritu de Dios. Amén. Y luego el día del Pentecostés, el Espíritu de Dios bajó sobre todos que estaban unánimes juntos en oración, y bajó como en lenguas de fuego, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo no se volvió a ir nunca más, y es el que llena el corazón de cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué quiere decir? Que ese mundo espiritual ya está acá. No podemos pretender, que ya estamos en el reino de los cielos. Bueno, muéstrenlo, ¿dónde está? Yo veo lo mismo, salgo acá y veo el tráfico y veo los trancones y la pelea. No, el reino de los cielos es espiritual. Pero tenemos acceso al mundo espiritual porque el Espíritu de Dios vive en nuestros corazones. Así de sencillo. Entonces se nos olvida eso, y de eso consiste la predicación. Dios nos dio la posibilidad de entrar a ese reino mucho antes de morir físicamente. Desde ya, desde hoy podemos caminar en el reino de los cielos. ¿Sabían eso? Desde hoy podemos entrar en ese mundo espiritual. Alguna vez les expliqué cuál era la llave para entrar en el mundo espiritual. Cómo abrimos la puerta y entrar al mundo espiritual. Y esa llave se llama fe. Si tú lo crees,
Si tú lo crees, si tú crees lo que Cristo dijo, el centurión lo creyó y el siervo del centurión se sanó. Si tú lo crees y tienes fe, porque es certeza de lo que no se ve, tú puedes abrir el mundo espiritual y empezar a caminar en el reino de los cielos acá. Amén. El reino de los cielos es espiritual. Pero el que trabaja en lo espiritual, que Cristo dijo, hágase. Porque di la palabra, y Cristo dio la palabra, que sea sano. Y el mundo espiritual se movió y se sanó el siervo. El siervo no se sanó en lo espiritual. El siervo se sanó físicamente. Fue una realidad física. Quiere decir que lo que hagamos en el reino de los cielos espiritual y el movimiento que nosotros logremos en el reino espiritual tiene unas consecuencias físicas y materiales. Porque todo lo que se hace y lo que se ve, primero se hace en el ámbito espiritual. Cristo tenía planeado hacerte a ti y a mí desde antes de la creación del mundo. Él ya sabía que una tal Mariluz iba a venir a entregarle su corazón. Él ya sabía que un tal Diego iba a venir a decir, Señor, cuenta conmigo, heme aquí. ¿Cuántos levantan la mano y dicen, heme aquí, Señor? Heme aquí, Señor. Dígale al que está al lado, ¿tú también te vas conmigo? Es el momento de entrar en ese reino espiritual, porque el reino de los cielos se ha acercado y Él nos capacitó pues, para andar en el reino de los cielos. Cuando tú vas a tu oficina, cuando tú vas a la universidad o al colegio, cuando tú vas a una reunión familiar, a tu trabajo, cuando vas a tocar piano, o cuando vas a lo que sea, tú dices, pero esto es material, el piano tiene teclas. Y está una octava, otra octava, otra octava. Esto es material. Y en la oficina ves el escritorio y todo. Entonces, ¿cómo así que yo voy a caminar en el reino de los cielos? El reino de los cielos es espiritual. Dígale al que está al lado, el reino de los cielos es espiritual. Entonces el reino de los cielos lo llevas tú. Tú eres el que camina instaurando el reino de Dios en la tierra. Con el testimonio. ¿Qué es el testimonio? Lo que los demás pueden ver de Dios a través tuyo. A través de tus actos, de tus palabras, de tus respuestas, de tu actitud. Ese es el reino de los cielos. Mire, una vez, Eliseo, ¿recuerdan el profeta Eliseo? El profeta Eliseo, en ese momento los judíos tenían guerra, estaban en guerra contra Siria. Y había un problema muy grave porque los sirios iban a atacar y el rey de Israel le consultaba al profeta y el profeta Eliseo decía, Señor, ¿por dónde? ¿Qué? Y el Señor le hablaba. Le decía, van a venirse ahí por Chía, luego se meten ahí por la conejera. Y entonces salía el ejército de Israel y neutralizaba al ejército de los sirios. Y luego iban a salir los sirios y el Señor le decía al profeta Eliseo, van a atacar por Bosa. Y el profeta Eliseo le decía al rey, y estaban preparados, y los sirios estaban desesperados, pero ¿quién es el que nos está delatando? ¿Quién? Entonces le dijeron, ay, es que hay un señor allá que se llama Eliseo. Y se fue el rey de Siria con todo su ejército contra Eliseo y su siervo que se llamaba Giesi. Contra dos personas. Giesi salió una mañana, abrió la puerta y ¡plop! Se encontró con todo el ejército sirio. Estaba muriéndose del susto Giesi. Y entró corriendo a llamar a su amo, a decirle a Eliseo, Eliseo, ven. ¿Qué pasó? Ven. Pero dígame, venga, mira. Y Eliseo llegó y vio eso lleno de... Y Eliseo dijo, bueno, sí, ahí están ellos. Pero no, ¿te asustas? ¿No te pones nervioso? Pero mira. No. Y lo que hizo Eliseo fue orarle a Dios para que abriera los ojos de Giesi y pudiera ver el mundo espiritual. Cuando Dios abrió los ojos de Giesi, Giesi lo que vio
Fue gente de a caballo, pero multitudes, muchísimo más que el ejército sirio, que eran los ángeles de protección en el mundo espiritual que estaba protegiendo a Eliseo y a Giezi. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es que el Señor tiene esa cantidad de ángeles de protección para ti y para mí. Hoy en día, en este momento, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él nos protege y hay un mundo espiritual a favor tuyo y a favor mío. Hay un mundo espiritual. Él pudo ver el mundo espiritual. Pablo lo pudo ver, recordemos. ¿Qué tal Juan? Que el Señor le reveló todo lo del Espíritu y lo pudo plasmar en revelaciones, que es el Apocalipsis. Toda la revelación de los últimos tiempos y de los... Fíjense que Apocalipsis, que es el libro de la profecía, empieza hablando de 7 iglesias de Asia Menor. Y esas 7 iglesias corresponden a 7 espacios de tiempo hasta el día de hoy. Desde esa época profetizó las iglesias y ya se cumplió eso. Y se vienen cumpliendo muchas cosas, muchas profecías que el Señor dio a través de Daniel, a través de Elías, de tantos profetas. Juan pudo ver el mundo espiritual. Juan pudo apreciarlo, sentirlo, hablar con Dios en el mundo espiritual. Daniel, Cristo al morir y resucitar, no solo nos perdonó y nos dio vida eterna. Al nacer, al recibir al Señor en nuestro corazón, cuando Él nos tocaba, nosotros le abrimos la puerta. Como pudo haber ocurrido en la oración que dirigió la pastora hoy. Señor, ven, entra en mí. Él nos regeneró, o sea, nos dio la posibilidad de volver a nacer en espíritu. Somos nuevos en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas de atrás, las cosas de ayer pasaron. Si tú pecaste ayer, ya el Señor murió por ese pecado. Solo necesitas arrepentirte y pedirle perdón. Y las cosas de hoy en adelante son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Tú tienes la posibilidad que no tienen otros de hacer borrón y cuenta nueva, para entrar a caminar en el reino de los cielos, quitarte el calzado como Moisés y caminar a tener una relación con el mismo Señor. ¿Quién le da un fuerte aplauso a su Señor por eso? Pero Él no solo nos dio ese perdón, no solo nos dio, nos dignificó, no solamente nos da prosperidad, no solamente nos da libertad, no solamente nos da liberación. El Señor nos da algo que la pastora nos enseñó mucho, que se llama gracia. Nos dio un regalo. Esa gracia que ella traía, recuerdan, traía una cajita con todos los regalos de la gracia, donde estaba el perdón de pecados, dignificación, de prosperidad, todo eso estaba allí. Esa gracia que nos da el Señor, pero no solo al pastor, se lo da a cada hijo. Y hoy nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios a todos los que estamos acá. No todos son hijos de Dios, solo los que le recibimos y caminamos en Él. O sea, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. Gloria a Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos la gracia. Y la gracia de Dios es la capacidad que Dios nos da para caminar en el Espíritu. O sea que es la capacidad que Dios nos da para caminar en el reino de los cielos. Es la capacidad que Dios nos da para traer el reino de los cielos y llevarlo donde tú vayas. Eso lo dice la palabra. Eso es el mundo espiritual. Nadie puede caminar en el mundo espiritual si no tiene fe, pero sobre todo si no tiene la gracia de Dios, que es la que nos da la capacidad de hacerlo. Por eso pasa que a veces llega uno y habla con una persona inconversa y le muestra la palabra y le explica y le dice por qué sí, por qué no. Y después de 2 horas de que la persona dice, ¿verdad? Sí, sí. Y al final le dice, ¿quieres recibir al Señor? Y dice, no, todavía no estoy listo. Porque tiene los ojos vendados. Pero ahora nosotros, que somos hijos de Dios, Él descorrió el velo. Cuando Cristo resucitó, el velo que lo separaba del mundo se rasgó de arriba hacia abajo y ahora podemos entrar
libremente a hablar con Él. Podemos entrar, pero tenemos que entrar en espíritu. Tenemos que entrar caminando en el reino. Y caminando en el reino necesitamos la fe y la decisión de hacerlo. Porque nosotros podemos saber, sí, eso es cierto, sí, eso existe, yo estoy de acuerdo. ¿Y tú qué? No, yo espero, yo estoy de acuerdo. Pero el Señor te dice que tengas fección, que es fe en acción. Fíjense que ahora estoy compositor de palabras nuevas de la Real Academia Wagner, de Tierra Nueva. Fección. Fe en acción, que es creer, pero dar el paso. El Señor nos tiene un camino a todos. Él escribió nuestro libro de vida. Y el propósito que nosotros tenemos, Él lo puso en nuestro corazón. Pero tenemos que llegar ante Él para que Él nos lo muestre. Pero Él tiene un camino para ti y para mí. Lo que pasa es que ese camino a veces está cubierto por las aguas. Como en el caso de Moisés, en el Mar Rojo. No veía ningún camino, el ejército de Faraón lo perseguía, todo el pueblo acosándolo. Y el Señor le dijo, extiende tu mano. Y pudo ver el camino que tenía para que el pueblo escapara. Porque al poner a estirar su mano, las aguas se abrieron y le mostraron el camino. Así el Señor puede abrir las aguas de tu vida en este momento y mostrarte el camino que tiene cuando tú en espíritu le amas, le adoras, le obedeces y con acción y fe entras en Él. Él nos dio la gracia. Con su gracia tenemos esa capacidad de caminar en el reino de los cielos. A sus discípulos los envió en cierta oportunidad. 70 discípulos que tenía los envió de 2 en 2. Y les dijo, vayan y hagan sanidades, impongan las manos. Ustedes pueden expulsar demonios. Y luego a los pocos días, 3 días, llegaron los discípulos felices, extrañadísimos. Decían, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios y los enfermos se sanaban y todo. Y no entendían que el Señor les había dado una extensión de lo espiritual a ellos. A través de Jesús era la extensión del reino de los cielos, que se las dio mientras ellos fueron y volvieron, porque el Espíritu Santo no se había posado definitivamente hasta el Pentecostés, pero tenían esa cobertura del Señor. Hoy el Señor nos ha dado una cobertura permanente. Por eso nos dice, vayan, pueden beber cosa mortífera y no les hará daño. Y los puede picar escorpiones y no les hará daño. Y pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Eso no se lo dijo a sus discípulos, sino a nosotros nos lo está diciendo. Y cuando habla de escorpiones está hablando de demonios. Y cuando habla de cosas mortíferas está hablando de pecado. Y está hablando que nosotros hoy tenemos la gracia, que es la capacidad para caminar en su reino desde ahora. Yo no sé quién se emociona por eso. Yo me emociono mucho. Cristo le daba esa cobertura como un adelanto de la gracia que iba a venir sobre nosotros. Hoy en día, nosotros podemos hacer más cosas que ellos. Fue como un abrebocas que les dio a ellos, como para provocarlos. Y solo días después de su resurrección, fue que el Espíritu Santo se posó. Pero hoy, Cristo vive en tu corazón y en el mío. El creador de los cielos y la tierra. El mismo Dios que resucitó a Jesucristo, el mismo Espíritu que dio la fuerza y el poder, es el que vive en nosotros. Lo que pasa es que una cosa es decirlo, una cosa es creerlo, y otra cosa es sentir la revelación y caminar creyéndolo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Las cosas se hacen primero en lo espiritual. Con la fe, tú entras en el reino. Con la gracia, tú puedes caminar en el reino. Y todo lo que hagamos siendo hijos de Dios, espíritu, todo lo que hagamos en el reino, todo lo que proclamemos en el reino, se pondrá a trabajar en lo sobrenatural. Cuando tú estás en el reino, haces una declaración, el mundo espiritual se confabula para que se haga lo que tú dijiste.
Hay gente que dice lo mismo, dice es el positivismo, tienes que ser positivo, porque tú eres grande, es un gigante el que hay en ti, tú puedes, solamente declara verdad, declara lo que tú quieres y el universo se confabula. Pero nosotros sabemos la verdad está escrita hace miles de años, una verdad perfecta, y sabemos que en el reino de los cielos, el reino espiritual es el que se confabula. Y ángeles sale a cuando nosotros declaramos una vida para nuestros hijos, cuando sabemos que nuestro hijo está tomando licor en un bar y nosotros, en vez de decir, ay, ese es un perdido, es que ese es un vagabundo, ese no sirve para nada, igual al papá, no sé, ¿han oído eso de él? Estamos declarando sobre el hijo que no va a hacer nada. Mientras que si nosotros decimos, Señor, él está perdido en este momento, pero yo sé que tú lo sacas de allí, yo sé que él va a ser un profeta tuyo, yo sé que él va a hablar tu palabra, yo sé que él llegará a tus pies de rodillas, el reino espiritual se pone a trabajar para sacarlo a él de donde está. Por eso el poder de la oración, esa es la fuerza del espíritu, de caminar en lo espiritual. Pues de, ay, no, yo no puedo ascender en esta empresa porque ahí está el jefe, los hijos del jefe, los sobrinos, el cuñado, de aquí a aquello. Estás declarando maldición en tu vida. Cuando tú dices, el Señor me tiene para grandes cosas y declaro que tendré gracia y la gente verá mi gracia, la gracia del Señor en mí. Estás declarando bendición para tu vida. Ay, es que usted nunca puede, usted es un fracasado, es que usted todo lo que hace, si usted se inventa una fábrica de sombreros, la gente nace sin cabeza, es que usted está lanzando maldición, porque el mundo espiritual es real y el Señor nos manda, nos impulsa, nos exhorta a que vivamos en ese mundo espiritual. Caminamos en este mundo porque somos peregrinos acá, somos embajadores de Él acá. Amén. Somos embajadores de aquel. Mire, si lo que hacemos, si proclamamos en el reino, se pone a trabajar en lo sobrenatural, sus efectos se verán en lo natural. Así es sencillo. Pero yo tengo que ir a trabajar, pastor, yo no me puedo poner a orar toda la mañana porque me echan del... No, yo no le digo que se ponga con una Biblia debajo del brazo, se vista de negro, bueno, yo no estoy de negro, estoy de azul. Y todo el día ora y por mi culpa. No. Yo estoy hablando que usted tiene que ser un embajador de Cristo en el reino y en lo espiritual usted va a caminar en lo natural, pero la gente va a ver a Cristo cuando lo vea a usted. Porque la luz del Señor en lo espiritual lo va a iluminar. Y como decían en una propaganda, de que se pega, se pega. Usted sonríe y el de al lado le sonríe, porque va a ver en usted la gracia de Dios. Y cuando lo ofendan, en vez de pagar mal por mal, usted dice, qué lindo, vamos a ver cómo hacemos, no te preocupes, con cosas amables, porque Dios es amor. Y fíjense que Él al final, todos los mandamientos solamente los condensó en dos: amar al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y no podemos amar al prójimo sin ofender al Señor. Mira, antier me pasó algo simpático. Tuve una tarde, un día, chocolate sol. Chocolate sol, no tuve tiempo ni para un tinto, así de verdad. Para los que no me conocen, yo soy médico también. Sirvo al Señor a través de la medicina. Y me llegaron dos pacientes, puedo hablar porque ninguno las conoce. Dos pacientes específicas, especiales. Me llegó una mujer, ¿y tú qué haces? Me dijo, yo trabajo en un bar. Yo soy bartender. Bueno, en un bar pues se mueven muchas cosas, ¿no? Comenzando porque los bares trabajan en las tinieblas. Y yo ahí mismo pensé, en un bar, ay Señor. ¿Y saben qué me dijo el Señor que tenía que hacer con esa señora? Sácala rápido. No, mentiras. El Señor me dijo, ámala. Amén. Ámala. Y empecé a verla diferente. Y empecé a decirle, sí, mi amor, vamos a ver cómo te ayudo. Y la coticé y le programé cirugía para el próximo viernes, si Dios quiere.
pero porque empezó a ver a mí un amor que no salía de mí, porque yo no soy capaz de eso. Yo no soy capaz. Pero el Señor y el Espíritu de Dios que vive en mí, si yo camino en lo espiritual, Él sí es capaz de darme ese amor. No ese amor filial, no ese amor eros, pero sí ese amor ágape que es perfecto. Después me llegó otra, y entra al consultorio que quería una cirugía de la orejita, que no sé qué, que sí sé cuándo. Yo la veía como rara. Pero bueno, sí, claro, sí. Y pase, señora, y la voy a examinar y todo. Era un travesti. Y yo lo veía raro. Y volví, Señor, me dice, ámalo. Porque es que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino aquí no a juzgar, sino a salvarnos. Y nosotros no tenemos ningún derecho para juzgar a nadie. Yo tengo que amar al travesti, tengo que amar al homosexual, tengo que amar a la que trabaja en el bar, tengo que amar a mi compañero, tengo que amar a todo el mundo, a mi profesor ese que me tiene entre ojos y que me tira a rajarme, a ese tengo que amarlo. Tengo que amarlo. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos dice que debemos caminar en lo espiritual. Y para caminar en lo espiritual, tenemos que tener llenura de su espíritu. Y al tener llenura de su espíritu, lo único que la gente puede ver cuando me vea es a Cristo. Lo único que la gente puede ver en ti cuando te vea es a Cristo y el amor de Cristo. ¿De qué sirve venir cada 8 días a una iglesia si salimos empoderados y al día siguiente, el primer problema se acabó? Y sale uno como cuando uno llega a Estados Unidos, llega manejando muy bien. Y el primer carro que se le atraviesa, se le acaban las ganas a uno de manejar bien. ¿Cierto? Así pasa en el mundo. Pero si nosotros llevamos el reino al mundo, no se nos van a quitar las ganas de hacer el bien. De pagar con bien el mal. De poner la otra mejilla. De hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y esa es la forma en que nosotros podemos caminar en el reino y establecer el reino de los cielos. Establecerlo en el lugar donde vayamos. No es la Biblia bajo el brazo. Por ósmosis no te llega la palabra. Es la Biblia acá. Pero no solo unos lectores de la palabra, sino unos hacedores de la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere contigo. Y lo que el Señor te exhorta hoy a hacer. El Señor te anima hoy a que salgas a caminar en su espíritu, a caminar en su reino. Así camines sobre lo material, el reino de los cielos lo estás implementando con el amor de Dios en ti. ¿Quién le da un fuerte aplauso al Señor? Cosas grandes hace el Señor. Cosas grandes por ti y por mí. Tenemos que conocerlo y conocerlo para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y tenemos garantizado el gozo, a pesar de los problemas. A pesar de los problemas. Pongámonos de pie. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. En la calma y en el silencio. Medita un momento sobre lo que hay en tu corazón. Pero medita sobre todo en lo que Cristo vino a hacer para limpiar tu corazón. Porque Él ya entró en él. Créelo. Su espíritu ya vive en tu corazón. Solo tienes que creerlo. Y cuando Cristo entra a nuestro corazón, lo primero que hace es una limpieza del mismo. Una limpieza que a veces nos puede doler, pero nos empieza a tratar y a perfeccionar. Y nos da la posibilidad de caminar en su reino y de vivir eternamente con Él. Eternidad no es un término de tiempo, sino de su amor. Es un presente permanente que solo tú tienes la posibilidad de vivir por el amor de Dios. Nunca podríamos pagarle con obras lo que Él está haciendo en nuestras vidas. El perdón que nos ha dado,
la gracia que nos ha dado, nunca la podríamos pagar con obras, ni en 1.000.000 de años. Él lo hizo no para que le pagásemos con obras. Él lo hizo por su gran amor, porque te ama con un amor perfecto, porque Él te ama con un amor infinito, porque Él desea grandes cosas para tu vida. Y Él quiere que te acerques a Él, para que Él te las pueda decir personalmente en tu oído. Pero Él habla suavemente, con un tono bajo, para que tú te acerques bien a Él para poderlo escuchar. Y cuando tú empieces a conocer ese propósito que Él tiene para ti, ese camino que Él ya diseñó para ti, y empieces a caminar en ese propósito, definitivamente, por fin, podrás ser un hombre y una mujer de éxito, verdaderamente prósperos, porque la prosperidad no es un sinónimo de riqueza material. Hoy el Señor te dice: yo he venido aquí para abrazarte y darte mi amor. Yo he venido aquí, dice el Señor, para que en mí tengas paz y tengas refugio. Yo he venido aquí para secar tus lágrimas y limpiar tus heridas, dice el Señor. Yo he venido aquí para mostrarte el camino que quiero mostrarte. Porque a pesar de los problemas que puedas tener, porque los vas a tener, nunca te olvides que siempre estaré a tu lado, y muchas veces te cargaré y te abrazaré. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. En Tierra Nueva te amamos, Señor. En Tierra Nueva te bendecimos y reconocemos tu grandeza. Y queremos salir de aquí empoderados para continuar mañana, pasado mañana y todos los días de nuestra vida sirviéndote en amor, amándote y adorándote en verdad y en espíritu, porque queremos caminar en tu reino, Señor. En Tierra Nueva te amamos y te agradecemos. En Tierra Nueva te bendecimos, Señor. Y en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, y en el nombre que es sobre todo nombre, hoy te bendigo. Hoy bendigo tu entrar y tu salir. Hoy bendigo tu profesión y tu casa. Hoy bendigo tus finanzas. Pero sobre todo bendigo tu corazón para que albergue mi espíritu, dice el Señor. Hoy te bendigo. Bendigo el llamado que el Señor te hizo. Hoy te bendigo, Tierra Nueva. Bendigo tu alacena y tu despensa. Bendigo tu familia. Y declaro que tu familia inconversa próximamente llegará a los pies del Señor. Hoy sales de aquí en bendición. Amén y amén. Gracias, Señor.